Hola, mi nombre es Ana Carlota Cáceres Castillo, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y presentaré un caso de trastorno de ansiedad generalizada. Según el DSM-5, el trastorno de ansiedad generalizada, conocido como TAG, se caracteriza por ansiedad y preocupación excesiva la mayoría de los días durante un mínimo de 6 meses en relación a diversos sucesos o actividades. Al individuo le es difícil controlar la preocupación y esta se asocia a alguno de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular o problemas del sueño. Identificación de la paciente y motivo de consulta. La paciente es una mujer de 48 años, casada por segunda vez y con 2 hijos de 18 y 20 años. Es licenciada en ciencias económicas y empresariales y trabaja como administrativa. Su motivo de consulta fue por su continuo estado de ansiedad e irritabilidad. Los problemas más acusados que presentaba eran las preocupaciones excesivas y la irritabilidad, que se acompañaban de tensión muscular y respiración acelerada. Estos problemas aparecían ante distintas situaciones cotidianas que escapaban de su control: el comportamiento de sus hijos, conductas de sus padres y de su hermana, críticas recibidas en el trabajo, malentendidos con compañeros y llamadas frecuentes de su madre. Era la primera vez que la paciente recibía tratamiento psicológico. Tomaba lorazepam 1 miligramo de forma ocasional cuando estaba especialmente nerviosa. Primera fase del tratamiento. Se le aplicó una evaluación, es decir, una entrevista, y también se le aplicaron cuestionarios. Con la evaluación inicial, el problema consistió en una entrevista abierta para recabar la información necesaria para establecer el análisis funcional. Requirió 3 sesiones en las que se evaluaron sus problemas de ansiedad, incluyendo sus preocupaciones principales sobre distintos ámbitos de su vida. Se trató de conocer qué pensamientos existían detrás de esas preocupaciones y qué hacía para afrontarlas. Se evaluó en qué medida la ansiedad interfería en su día a día y si estaba afectando a su trabajo, a su familia, pareja, ocio y amigos. Se planteó un acuerdo terapéutico. Se establecieron 2 sesiones por semana con una duración de 60 minutos por sesión. Además, para evaluar su nivel de ansiedad, se administró el cuestionario de STAI en su versión española. La paciente se situó en el percentil 70 para ansiedad de estado y 85 para ansiedad rango. Su estado de ánimo se evaluó mediante la administración de inventario de Beck en su versión española. Obtuvo una puntuación de 10 puntos entre 0 y 63, lo que corresponde a depresión mínima. Con la intención de evaluar la conducta asertiva, se administró el inventario de asertividad de Rotus, en el que obtuvo una puntuación global de 10 puntos, en una escala de -90 a 90, y puso de manifiesto dificultades específicas que corroboraron lo observado en la entrevista: y rechazar peticiones, hacer críticas y recibirlas, terminar una conversación, interrumpir y participar en una conversación ya iniciada. En la cuarta sesión se explicó el análisis funcional, los objetivos y tratamiento. Se hizo una entrevista abierta. Se estableció un diagnóstico después de las pruebas aplicadas y de las entrevistas que se aplicaron en las primeras sesiones. Los objetivos del tratamiento son los siguientes: reducir respuesta de ansiedad, activación fisiológica y tensión muscular ante estímulos condicionados, sustituir sus respuestas pasivas, es decir, realizar peticiones de otros que no desea hacer, no participar en conversaciones, etc., y agresivas, es decir, recriminaciones, exigencias, etc., por otras asertivas. Modificar sesgos cognitivos, afirmaciones debería, exigencias sobre su propio comportamiento y el de los demás, necesidad de control y baja tolerancia a la incertidumbre. Fase media del tratamiento. En esta fase hubieron 8 sesiones, en el cual los objetivos era el comienzo del tratamiento. Uno de los objetivos era restaurar los deberías sobre los demás, también explicar habilidades sociales, derechos asertivos y conductas interpersonales, también entrenar la respiración abdominal. Otro de los objetivos era el entrenamiento en habilidades conversacionales y también reestructurar distorsiones cognitivas, también el entrenamiento de manejo de ansiedad. Las técnicas que se utilizaron para establecer estos objetivos fue la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en asertividad, respiración abdominal, la relajación progresiva y la parada de pensamiento.
En la quinta sesión se presentó la confrontación. La paciente notó varias situaciones ante las que había experimentado irritabilidad y se le mostró que en todas ellas otras personas se habían comportado de una forma distinta a como a ella le gustaría. Se le explicó cómo ponía su criterio de perfección para medir lo que hacían los demás, sin respetar que los demás podían actuar de la forma en la que ellos quisieran. Se le explicó que los demás podían equivocarse y tener otra forma de pensar. La paciente aceptó que ella tampoco era perfecta y que se le estaba exigiendo a los demás, y expresó que ella tampoco respetaba la forma de pensar de ellos. Sin embargo, pudo entender lo que ella estaba exigiéndole a los demás. En la séptima sesión se presentó lo que es la interpretación. La paciente llegó a consulta con un tono de voz agresivo, y así que se le aplicó la técnica de roleplay y también se grabó su voz. Al escucharlo, la paciente expresó que en los últimos días había sentido irritabilidad, ya que los demás no hacían las cosas como deberían. Esto se asoció a su necesidad de control e intolerancia a la incertidumbre. En la 12ª sesión se identificó la clarificación. En esa sesión la paciente se sentía estresada, enojada y con preocupación, ya que se dio cuenta que su hijo mayor vendía cannabis. Según ella, sentía que no debía estar tan estresada y que tal vez exageraba su comportamiento, y que de nuevo tenía el debería, también exigiéndole a los demás que deberían comportarse como ella le parecía. Entonces se le preguntó si ella creía que la droga era buena y si su hijo estaba haciendo bien. Entonces ella contestó de que de ninguna manera era bueno vender cannabis y que eso podía tener consecuencias con la ley. Así que se dio cuenta que su reacción era muy normal ante la situación que se le estaba presentando. Durante esta fase, en las sesiones se presentaban las resistencias y la paciente expresaba cosas como: no sé cómo cortar a mi madre cuando llama por teléfono, debería haber elegido otro sitio para vivir, mi marido no es suficientemente bueno, me meto en exceso en la vida de mis hijos. Para estas resistencias se le aplicaron técnicas, las cuales fueron las siguientes: parada de pensamiento, respiración abdominal, relajación progresiva de Jacobson, algunos aspectos de entrenamiento en manejo de ansiedad, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, exposición a responder de forma asertiva en situaciones de interacción social, reestructuración cognitiva. En la fase final del tratamiento hubieron 5 sesiones, con los objetivos de traspasar control en afrontamiento de problemas, entrenar en contestar a críticas, reforzar estrategias aplicadas y logros mantenidos, resolver dudas sobre interacciones sociales, normalizar preocupaciones ante problemas mayores y nuevas pautas de afrontamiento, motivar a la aplicación de estrategias que ya tiene, reestructuración cognitiva y habilidades asertivas, incidir en la reestructuración cognitiva, reforzar estrategias aplicadas y logros mantenidos, afrontamiento de problemas futuros, incidir en la reestructuración de errores del adivino, reforzar estrategias aplicadas y logros alcanzados, el afrontamiento de problemas futuros, cierre de la terapia, y también se le aplicó cuestionarios de evaluación. Las técnicas que se le aplicaron fueron la entrevista abierta en todas las sesiones y en la sesión número 13 el entrenamiento en asertividad, así como también en la cierre de sesión se le aplicaron los cuestionarios, el cuestionario de STAI, de ansiedad de estado y el de ansiedad rango, también el cuestionario de Beck para ver su estado de ánimo, y el inventario de Rotus, el cual era para comparar si aún tenía problemas de asertividad. También al comparar los resultados de los cuestionarios que se le aplicaron al principio del tratamiento fueron diferentes, ya que tenía niveles elevados de ansiedad de estado y ansiedad rango. Y al aplicarle nuevamente estos cuestionarios salió un resultado bajo de ansiedad, aunque en el cuestionario de Beck salió su estado de ánimo bajo, pero ya que se le aplicó de nuevo, también salió de nuevo el estado de ánimo bajo. Y ya comparando el inventario de Rotus, ya la paciente ya no presenta problemas de asertividad. Comparando los cuestionarios más las entrevistas, y que la paciente ya no presentaba problemas de asertividad, ya no presentaba irritabilidad y deberías, también que la paciente venció las resistencias, se dio por concluido el tratamiento, ya que la paciente se sentía mejor y ya podía afrontar las circunstancias ella sola, según lo que ella contaba en la entrevista. ¿Cómo mejorar la comunicación con el paciente? Se debe saludar y presentarse con el paciente. Se debe presentar atención hacia lo que él habla. No usar lenguaje demasiado técnico. Debe ser uno cordial con él. Tener empatía a la hora de expresar algo. Preguntarle al paciente cómo prefiere ser llamado. Dar confianza
hacer contacto visual, mostrar seguridad, ser responsable con el paciente, ser organizado, cuidar las palabras y el tono de voz con el que le hablamos a él, ser éticos y profesionales sobre todo. Y por último, debemos ser reservados con lo que el paciente nos cuenta. Muchas gracias por haberme prestado atención.